Estamos con Guillermo Rolando, él es integrante del equipo de vivienda del programa de Evelyn Matei y fue también subsecretario de Vivienda. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte. Bien, muy buen Hola día. Guillermo, buenos días. Muy buen día, Cata, Pato. Muchas gracias por este espacio. Con Gracias. mucho gusto Bueno, de conversar tú hoy vienes día. además del mundo de las fundaciones, de América Solidaria y has podido vivir en terreno la emergencia que vivimos en materia laboral. Así podemos hacer como un poco el diagnóstico que enfrenta Chile. Guille. Sí, tema largo, ¿no? Claro, por los distintos roles, ¿cierto? Tanto de trabajando en el Ministerio de Vivienda o las otras cosas que me he dedicado gran parte de la vida, ¿no? Obviamente estamos en una etapa compleja del acceso a la vivienda. Sí ponerlo en un contexto que creo que también con altura de miras, ¿ah? Chile es uno de los países que más gasta en el mundo como porcentaje del PIB en políticas habitacionales. O sea, también hay que ponerlo dentro de esa lógica, ¿no? Pero estamos en una etapa que es súper compleja por muchas variables. Ustedes lo han visto, ¿no? La dificultad, por ejemplo, de acceso al crédito, si es que hablamos para familias de segmentos medios. También las dificultades por temas de la burocracia, como muchas veces se le llama, ¿no? Aumento de los temas de suelo, la migración vulnerable masiva también que hemos tenido en nuestro país en la última década. Estoy siendo bien transversal en poner todos los puntos. Eso nos ha llevado a un esquema bien complejo. Y para empezar a poner algunas cosas bien técnicas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la propuesta de lo que queremos conversar hoy día. El mejor, por ejemplo, el variable para saber cuánta vivienda se construye en Chile son los permisos de edificación. Claro. Y en estos 2 últimos años estamos con los niveles más bajos de los últimos 30 años, por una serie de variables, ¿no? Entonces, claramente esto se ha ido ralentizando por muchas variables y hay que pensar en medidas como terapias de shock, ¿cierto? Que se complementen a cosas que se están haciendo hoy día, pero que vengan con mucha fuerza. Eso es lo que se quiere probar hoy día. Perfecto. Y lo que se ha hecho hasta el momento, el tema del subsidio y efectivamente estos impulsos bien específicos que ha anunciado el gobierno para programas de construcción, ¿van en el sentido correcto? Mira, van en el sentido, por supuesto que van en el sentido correcto, pero es insuficiente. Luego, insisto, como un tipo que lleva muchos años trabajando en este tipo de cosas, ¿ah? Una de las cosas que se quiere poner a la mesa es que la política habitacional chilena ahora sigue entrando bien en materia, que creo que es interesante. En nuestro país generalmente se ha mirado como a través solo de los programas del MIMBO, que son muy importantes, ¿no? A través de subsidio, que mucha gente que nos está escuchando los conoce, ¿no? Hay una serie de programas de S01, 49, una serie de variables, pero llegamos hasta lo que son compras de vivienda o construcciones de vivienda hasta las 2.400 UF. Y después, si quieren, puedo hacer un doble clic con cada uno de los programas, pero lo que uno se empieza a dar cuenta en nuestro país, que justo el tramo que viene después, que son familias de segmentos medios, muchas de ellos jóvenes, ¿no? Es imposible, yo creo que todos nos acordamos de esta frase de que soy muy rico para el Estado y de alguna manera me cuesta mucho ir a la banca, ¿cierto? Y eso se nos ralentizó totalmente en el país. De hecho, se nos paralizó totalmente. Voy en números, ¿no? Compras de vivienda entre las 2.400, 4.000, 4.500 UF, algo así como hasta las 180 millones de pesos. Eso se nos paró totalmente. Entonces, lo que se quiere poner a la mesa es cómo tenemos una política habitacional que va mucho más allá de los programas actuales del MIMBU. Y eso vemos que también se reactiva. Para resumir, no solo trabajar con las familias más vulnerables, sino que también programas de mucha fuerza para poder trabajar con los segmentos medios. Eso es lo que se quiere poner a la mesa. Lo que quieren apuntar entonces es ayudar a las familias a comprar más que ayudar a las empresas a construir más. Totalmente. Obviamente tiene un efecto secundario. Otra cosa que la política habitacional chilena, esto es un acuerdo transversal hace varias décadas atrás, es una política social, que las familias vivan mejor, pero también está asociada a políticas económicas, ¿no? A generaciones de empleo, a reactivaciones. Y aquí lo que se busca las dos cosas. Lo primero es las familias. Voy si quieren, de inmediato, Pato, a conectar los dos puntos, ¿no? Las familias jóvenes de segmentos medios, ¿cierto? Les es muy difícil por todo lo que hemos conocido, ¿cierto? Aumentaron las tasas de crédito, se encarecieron las viviendas y sobre todo una de las barreras más grandes es el pie. Nadie tiene 20 millones debajo de un colchón, que es muy difícil. Si tú arrendas en el día a día no tienes cómo ahorrarlo y esa es una de las grandes barreras para acceder a una vivienda. Sí. Entonces, hay un grupo que llevamos más de un año y medio trabajando en muchas de estas propuestas, todo esto, ¿eh? Y lo que nos pide la candidata es cómo armamos terapias de shocks, programas de mucha fuerza para segmentos medios. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, ¿cómo trabajamos en hacer más accesible los créditos hipotecarios? Y lo primero es el pie. Entonces, el poder plantear que el pie sea cero, es decir, mira, el Estado te va a ayudar a que el 100% de tu pie lo tengas para poder acceder, claramente es reducir unas barreras de entrada enormes. Eso funcionaría, yendo directamente a la propuesta, claro, Guillermo, como un subsidio estatal, en el fondo.
Ya. Así es. ¿Y a quiénes está enfocado? Mira, esto está enfocado para personas jóvenes, ¿no? Entre 25 y 40 años. Obviamente que no tengan otra vivienda, pensado para las primeras viviendas, en el fondo, para poder comprarlo, Sí. cosa que lo que la Con puedan... un tope de 4.500 UF. Exacto, para compras hasta 4.500 UF, algo así como 180 millones, más o menos, ¿no? Y de ahí hacia abajo, entonces es un rango que es súper amplio. Siempre pensando en las familias y también, como algo planteas, Pato, y por supuesto tiene una lógica de reactivación económica, generaciones de empleo, Sí. compra de ¿Por qué materiales. jóvenes? Porque te lo pregunto pensando en la lógica electoral, que obviamente es un segmento, un bolsón de votos, como dicen los analistas, muy atractivo en este momento específicamente, pero hay muchas familias mayores de esa edad que hoy día tampoco pueden acceder a una primera vivienda. Mira, creo importante el focalizarlo también, al Como menos que, como primera etapa, quiero ¿no? separar, quiero entender la lógica técnica y no electoral detrás de esta propuesta. Mira, la parte técnica y no electoral, como bien lo planteas, Cata, tiene que ver con que el presupuesto público está bastante restringido, y ustedes mismos lo han visto, lo ven en el día a día, que también los escucho con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, el poder poner a la mesa nuevos programas, nuevas políticas públicas que sean atractivas, pero muy efectivas, pero que tampoco te vuelvan a aumentar en exceso las deudas, obviamente es bien relevante. Pero eso, Guillermo, lo podrían hacer simplemente acotando el número de subsidios que van a entregar, no filtrando por edad. Es que, si es que lo amplías, por ejemplo, de inmediato, imagínate que lo quieres ampliar a todos los segmentos socioeconómicos, por ejemplo, y a todas las edades, obviamente, y le quieres atender al 100%, obviamente se te hace inviable desde el No, punto de entiendo vista que no se puede el económico, 100, pero el número que se pueda, que digamos que yo calculo que deben ser como unos 10.000, podrían ser para cualquier edad, porque el que tiene ¿no? 42 o 48 no puede acceder. Se entiende, perfecto. Mira, a ver, lo que buscamos nosotros también como política pública, y lo quiero conectar con otra política social, que esto que es bien relevante. Después hay que hacer los reglamentos, ¿no? Y uno de los focos, como se podrán imaginar, va a ser aquellas parejas que tengan niños, o sea, prioridad, también son los bienvenidos, por supuesto, conocen hijos, como mencionó la candidata ayer, pero hay muchos estudios, ahora voy a entrar a políticas de infancia, hay muchos estudios que demuestran de que la infancia, cuando en sus primeras etapas de desarrollo no está en lugares óptimos, tiene afectaciones muy grandes futuras. Entonces, uno de los focos que se quiere hacer es que se pueda, obviamente, acoger de la mejor manera también a las futuras generaciones. Y por eso, Pato, que lo que se quiere focalizar, en este caso en familias jóvenes, insisto, no va a ser necesario que tengan hijos, pero obviamente lo que se tiene pensado es que tengan algún grado de priorización hacia adelante. Como mencionaste, eso más o menos lo que estamos pensando, en 10.000, 12.000 soluciones y con un costo más o menos en torno a 300 millones de dólares Perfecto. anuales. Guillermo, ahora haciendo este cruce también con la propuesta y la realidad que enfrenta nuestro país más reciente asociado al tema de la megatoma, esta propuesta apunta a jóvenes que hoy día tienen capacidad de generar ingresos para poder pagar un crédito, ¿no es cierto? Un crédito hipotecario. ¿Qué pasa con las personas que hoy día están viviendo en campamentos, derechamente? ¿Qué solución hay para ellos? Mira, si es que tú miras nuestra política habitacional desde arriba, ¿no? Desapasionadamente. El programa que sí ha seguido funcionando en estos últimos años es justamente lo que se llama la vivienda sin deuda, que es para las familias más vulnerables, familias de campamento, familias de allegamiento. Y ese volumen sí se ha mantenido más o menos el mismo volumen en los últimos 15 años. Eso creo que es importante decirlo. Y la apuesta es que obviamente se mantenga ese esfuerzo. Eso creo que es muy sano reforzarlo. Pero de ahí hacia arriba es donde tenemos todo paralizado. Y donde nuevamente vuelve a funcionar bien el acceso a la vivienda son justamente los tramos más altos, sobre 8.000, sobre 10.000 UF, que obviamente las familias no es necesario que tengan un apoyo desde el Estado. Entonces, la lógica, desde el punto de vista de como propuesta de campaña, es cómo ponerle justamente foco en todo este tramo. Vuelvo a los números, algo así que entre las 1.800, 2.000 UF hasta las 4.500, donde claramente esto se ha ralentizado, está bastante paralizado, para que volvamos a tener ahora un acceso a la vivienda, no solo para las familias más vulnerables. Hago el doble clic, Sí. a lo mejor, Cata, que va por ahí también la pregunta. Desde el punto de vista también de los campamentos, es bien importante contar de que los programas del MIMBU, sobre todo las viviendas sin deuda, atienden también al mundo del allegamiento. Eso es lo que uno le llama el campamento invisible. Y está todo eso muy conectado. Entonces, tienes que atender a todos de alguna manera en paralela, sabiendo que las demandas son enormes. Sí. Guillermo, vamos al tema de la megatoma derechamente. ¿Te tocó en algún momento, siendo subsecretario de Vivienda,
enfrentar esta situación cuando empieza a formarse el campamento Centinela, en el Cerro Centinela? O sea, me tocó observarlo, me tocó ir muchas veces a San Antonio en realidad, ¿no? Ya. Y no solo el Centinela, también para ponerlo en el contexto, fue el periodo justo a fines del 2019, pues estallido y después conecta de alguna manera con los ciclos del primer año de la pandemia, ¿no? Que empiezan a aumentar de manera importante. Este último año ha seguido aumentando con mucha fuerza el tema de los campamentos. Voy ahora perdón, y uno más atrás. Y hablo de inmediato a lo que es San Antonio. Guillermo Rolando, ingeniero, por supuesto. Claro, y para poder explicar bien cada una de las cosas. Mira, el por qué se generan muchas de estas tomas, ¿no? Obviamente están los temas de especulación, hay temas de abusos entre medio, y también lo quiero mencionar, pero también nos dimos cuenta tiempo atrás que aquellas comunas donde el Estado había construido menos vivienda para las familias vulnerables, esto era más alto, era Claro. más rápido. Entonces, más allá hubo distorsiones o no, manipulaciones, que probablemente, y en muchos casos obviamente que los hubo y abusos, pero también está asociado a eso. Mira, comunas como Copiapó, Alto Hospicio, lo que es Temuco, lo que es Osorno, también San Antonio, no empezó a pasar algo parecido. Menos solución habitacional, más campamento. Exacto. Bueno, es que- Y si le sumas el contexto y el entorno y, Sí. y falta de controles... Bueno, esto fue creciendo. ¿Hubo Así es. alguna posibilidad de ponerle freno durante tu gestión? Mira, el freno que desde el punto de vista fue desarrollar proyectos nuevos en San Antonio. Ya. Ese fue el verdadero freno. Y se hicieron muchos proyectos nuevos que familias afortunadamente hoy día tienen su casa nueva en San Antonio. ¿Y por qué llegamos a esta situación hoy día en la megatoma? Mira, y voy a abrir el tiro el tema de la toma. A mí una cuestión que me sorprendía, pero mucho, y lo veíamos con el equipo, de que la toma, eso fue planificado, ¿ah? Había maquinaria pesada, era la Larife Gamboa de estos años, planificaron esa toma. No era la toma probablemente que nos acordamos de años atrás que llegan, no sé, 200 familias, todas vulnerables de inmediato. Me acuerdo que el 2020, por ejemplo, estaba lleno de sitios vacíos. Nos decían los mismos vecinos, por ejemplo, que habían algunas casas que estaban abandonadas durante la semana. Entonces, creo que aquí hubo especulación desde muchos lados, ¿ah? ¿Cómo se atiende esto? De alguna manera justamente evitando las tomas en sí mismo. Era un contexto que era prácticamente imposible el oponerse a las tomas. Yo creo que hay que acordarse también desde esa parte más política, En ¿no? su momento post-estallido. Sí, digamos. claro, o sea, imagínate. Entonces las herramientas que teníamos era sentarnos con muchas de las familias, con muchos de los comités, para que no se generaran más tomas. Esa herramienta sí la tuvimos. Pongo un ejemplo, en Temuco eran cerca de 2.200 familias y rápidamente se llegaron a planes con muchos ellos. Pero bueno, eso de hacia atrás, y creo que importante era poner esta mirada nuevamente como de propuesta, ¿no? De propuesta futura, propuesta asociada a la campaña, el cómo no solo trabajas con las familias más vulnerables, sino cómo también incluyes a los segmentos medios, porque está todo esto conectado. Y los segmentos medios claramente han estado bien desatendidos desde la política habitacional de nuestro país. Ujú. Guillermo Rolando, integrante del equipo de vivienda del programa de Evelyn Matei, estoy de acuerdo con que es una buena idea y que el pie es uno de los grandes problemas para poder comprar la casa, pero 10.000 es un número bien relativamente pequeño dado el déficit. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿cómo lo vamos a hacer para que este déficit se achique por lo menos año a año? ¿Somos capaces de construir suficientes soluciones habitacionales, por lo menos que sean más que la cantidad de nuevas familias que se crean año a año? Por supuesto, mira, Pato, pregunta también, no solo como de campaña, de programa, como quieras verlo, ¿no? Esta es una de las medidas, probablemente de las más llamativas, probablemente de las que más sale fuera de la caja, ¿no? La propuesta es generar 400.000 soluciones en los 4 años, ¿sabes? Promedio son 100.000, y estos son muchos programas. El que vengo a contar hoy día, obviamente, es el pie cero, que lo hemos mencionado, pero hay que hacer mejoramientos en los arriendos, también hay que hacer mejoramientos, obviamente, en los programas de integración, muchos lo habrán escuchado, de S19, también, por ejemplo, también para las familias vulnerables, búsquedas de suelo. Es un paquete que es bastante grande, ¿no? También el reforzar en algunos casos ciertas garantías para los accesos. Estamos buscando algunos mecanismos, por ejemplo, de incentivos tributarios para que se reactive también nuevas soluciones. Ese paquete, Pato, entero está diseñado que sean 4.000 soluciones en 4 años, y eso claramente, de resultar, obviamente, reduciría el déficit de nuestro país, claramente. Ya, sería muy importante. Te quiero preguntar respecto de la institucionalidad hoy día del MIMBU. ¿Cómo evalúas tú justamente sin personalizar esto? Porque estamos hablando de algo que va mucho más allá de la disposición de un ministro, ¿no es cierto? Total. Es la capacidad de negociación que tiene la institución Ministerio de Vivienda frente a la familia propietaria de la megatoma del terreno. ¿Cómo evalúas tú justamente o qué peso tiene hoy día esa institucionalidad para resolver un problema con la megatoma?
Porque Mira, no pasa solamente por una decisión política. Sí, claro. Mira, son varias cosas, Cata, y también como con mucha altura de miras. En nuestro país no hemos... quiero ir varios pasos para atrás. Porque No, se han no hecho hemos tenido- 17 reuniones. Sí. 17 para Y- resolver y- este tema. Y como salió en prensa ayer con la palabra que fracasó Así las es. mesas, varios comentarios. Lo primero que nosotros no, como país, no hemos tenido buenas herramientas para el fondo rápidamente, apenas hay una toma de terreno, el evitar que eso ocurra. Nuestra ley ha sido súper engorrosa en el último tiempo. Hay mejoras respecto a eso. Hay una, sí, abiertamente descoordinación o ha habido histórico entre el Ministerio del Interior con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio Social. ¿Quién toma esto, no? Objetivamente, eso ha faltado como país. Creo que ahora hay acuerdos más firmes de qué es lo que hay que hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ese es el punto uno, ¿no? Lo segundo, desde mi prima, yo no he estado obviamente en el día a día, si bien sigo muy conectado a estas cosas, trabajo en otros temas, no estoy en el día a día con el MIMBU, pero sí creo que la propuesta vía los distintas cooperativas, ¿no? Se llaman cooperativas cerradas. Pongo un paréntesis, que me lo preguntaron varias veces hace como un año y medio atrás. En los últimos 15 años, solamente 2 proyectos, y son bien pequeñitos en Chile, han funcionado con cooperativas cerradas. Entonces, era al menos válido preguntarse si un instrumento que funcionó en los 60, la década de los 60, pero en Chile hace 15 años que no ha funcionado, y por razones bien técnicas, ¿por qué se quiso poner a la mesa? Es válida hacer esa pregunta. Entonces, Sí. hay institucionalidad, hay estrategia también, hay qué programas pones a la mesa. Y la otra pregunta que es bien válido, tú dices, ¿quién va primero en la fila? ¿O el campamento que lleva 10, 15 años? ¿O el que se tomó, por ejemplo, un terreno hace un año atrás, ¿no? Eso creo que también hay que O sea, equilibrarlo de alguna manera. a ese nivel de falta de herramientas estamos hablando, que no se puede abordar el tema en su conjunto. O sea, cuando tienen dimensiones, no solo hablar de Chile, lo que me ha tocado observar sigo bien vinculado a temas de vivienda en otros países, pero cuando hay, llámalo así, tomas de terreno, ¿no? Cuando son masivas y los estados, no solo hablar de Chile, no reacciona a tiempo, después te es muy difícil. Muy bien. Muy difícil. Guillermo Rolando, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchos temas asociados Sí. definitivamente a la vivienda. Guillermo es integrante del equipo de vivienda del programa de Evelyn Matei, fue también subsecretario de Vivienda, activamente trabajando también en ONG en distintas partes del mundo. Muchas gracias, Guillermo, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Guillermo, buen día. Pato, Cate, que les vaya muy bien y solo poner a la mesa Bueno. que esta es una herramienta bien relevante para ojalá llegar a estas 400.000 soluciones que objetivamente reduciría el déficit de nuestro país. Muy bien, Que les muchas vaya gracias. bien. Gracias.